Bienvenidos al módulo de gestión del recurso humano que ha preparado Sicurez dentro de este programa de coordinador de seguridad de operaciones. Durante este módulo vamos a tratar lo más sensible e importante de la seguridad, que es el personal y su recurso humano. Ustedes, como coordinadores de seguridad, deben entender que su mayor interlocutor es ese ser humano que nos colabora en la parte operativa y ese ser humano que nos presta su apoyo en el campo administrativo. Pero igualmente que ustedes merecen, como seres humanos que son, el mejor trato, las mejores condiciones y la mejor promoción de su competencia. Desde los inicios y la creación de Sicurez Limitada, su fundador, el coronel Luis Enrique Larrota, se preocupó principalmente por ese ser que presta la seguridad y a través de la seguridad METIS potencializó de manera urgente e importante el hecho del crecimiento profesional, el buen trato y la dignificación de nuestra profesión. Gracias a eso hemos llevado durante 30 años el conocimiento a las más altas esferas de la seguridad y fuimos los pioneros en los mensajes y la práctica de la filosofía de ASIS Internacional. Entonces, relacionando este tema, vamos a hablar lo que significa el personal dentro de ese entorno empresarial. Y recordemos que tenemos que ver todos los momentos del recurso humano, porque esto viene desde el cero. Una persona que desde antes de pertenecer a nuestra organización tiene todo un bagaje personal, físico, social, económico, que lo ha ubicado dentro de un campo particular y que viene a prestarnos un servicio y que viene a desempeñarse como funcionario o como profesional de la seguridad en un entorno empresarial del cual usted, como coordinador de operaciones, es parte fundamental y se encarga precisamente de hacer la gestión de ese talento, de ese recurso humano. Por lo tanto, tenga en cuenta que tenemos varios momentos en esta relación. Tenemos unos momentos en el antes, que es cuando realmente nosotros no solamente vamos a validar qué tipo de persona necesitamos para la organización, sino qué tipo de organización y qué tipo de coordinación le vamos a ofrecer a ese ser humano que queremos que haga parte de nuestros objetivos estratégicos, que queremos que entre a hacer una contribución a nuestra misión-visión y a la misión-visión de nuestro cliente. Igualmente tenemos un momento importante que es el durante el desarrollo de ese cargo, durante el desarrollo y el desempeño de esas funciones que le hemos asignado. En ese durante es donde usted va a mostrar toda su capacidad de líder, toda su capacidad de gestor, toda su capacidad para hacer una coordinación, no solamente desde el punto de vista operativo, sino una coordinación desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de ser a ser y desde el punto de vista social y laboral. Y obviamente cuando viene el tema del retiro, también usted va a ser protagonista de esta situación, porque ahí es donde va a mostrar a la persona cómo despedirla bien, cómo decirle un hasta pronto y desearle los mejores éxitos, sea la condición que sea en la cual esta persona deja de pertenecer a la organización, porque quiero reiterarles, puede dejar de pertenecer como profesional, pero sigue siendo un importante ser humano para su familia y para la sociedad. Dicho esto, es muy importante que comprendamos todo lo que es el proceso de gestión de personal dentro de la empresa. Y tenemos varios momentos que son súper importantes y en los cuales la intervención del coordinador de seguridad también es fundamental para poder potencializar las competencias, para poder potencializar el conocimiento y la actitud de seres humanos que tiene bajo su coordinación. Entonces, tenemos una etapa de preempleo. En esta etapa de preempleo es donde se debe establecer el perfil. ¿Cuál es el papel del coordinador en esa definición de perfil?
que tiene que tener perfectamente claro cuando hace su requisición de cargo, tiene que tener perfectamente claro qué tipo de persona, primero que todo, más que qué tipo de profesional, necesita para desempeñar ese cargo. ¿Cuál es el entorno en el cual va a desarrollar su labor? Es diferente cuando una persona va a prestar su servicio, por ejemplo, en un entorno educativo para niños o infantes, que cuando lo va a desempeñar en un ambiente, por ejemplo, de salud, en un hospital, en un centro médico, o cuando va a desempeñar su cargo en una unidad residencial o en una copropiedad, porque las situaciones y las condiciones de interlocución, las condiciones de permanencia, las condiciones de presentación del servicio son completamente diferentes y pueden ser aptas para un tipo de personalidad, pero no aptas para otro tipo. Igualmente, entonces, es el momento de hacer una clara definición en la requisición del cargo de qué tipo de ser humano vamos a necesitar para que igualmente las personas encargadas de hacer las convocatorias, de recolectar las hojas de vida y hacer esos análisis de hojas de vida, sean perfectamente capacitadas y estén perfectamente enteradas de cuál es la necesidad y la expectativa del cargo. Una vez que se ha realizado esa convocatoria y se han preseleccionado las hojas de vida, se hace necesario entrar a un proceso de contratación. En ese proceso de contratación, para llegar a él, vamos a tener que haber revisado una serie de condiciones y una serie de aspectos que están relacionados, por ejemplo, con los antecedentes, tanto laborales como académicos, familiares y sociales. Recordemos que hoy el concepto de antecedente ha cambiado mucho en nuestro entorno debido a las leyes del posconflicto, debido a las condiciones de la pandemia y a otra serie de leyes que han surgido en el país en los últimos tiempos. Por ejemplo, hoy día la limitación de edad no puede ser considerada. Hoy se espera que tengamos un mayor reclutamiento de personas que tengan edades mayores de 50 años y también un mayor reclutamiento de mujeres cabeza de familia. Entonces, cosas que de pronto antes eran una limitación para la contratación, hoy son alicientes para esa contratación y tenemos que tenerlo perfectamente claro. Otro cambio que tuvimos es todo este tema de competencias en los temas de virtualidad. Si bien antes no era tan necesario ni era tan común que el personal operativo tuviera que hacer un manejo de equipos y sistemas de cómputo, hoy casi que es imparitable que estén en condiciones de hacer el manejo de aplicaciones y el manejo de muchas actividades de manera virtual. Cuando hacemos todos estos procesos, por ejemplo, de aplicación de pruebas de conocimiento y de pruebas psicotécnicas, pues nos han cambiado algunas habilidades que tenemos que buscar en este proceso. Es importante que eso lo tengamos en cuenta. De lo contrario, vamos a estar por fuera de mercado. Cuando nosotros hablamos de las tendencias, por ejemplo, en este momento para el tema de talento humano, pues estamos viendo también que hay ciertas profesiones que no se ven tan atractivas para los jóvenes. Y una de esas profesiones es la profesión de la seguridad, porque no hemos logrado desarrollar una carrera dentro de este proceso, dentro de este desarrollo profesional, y las personas normalmente siguen permaneciendo de una manera temporal, en su mayoría, dentro del proceso y dentro de los servicios de seguridad. Esto tenemos que luchar por hacer un cambio, tenemos que buscar que las personas sientan que la seguridad es su objetivo, sientan que la seguridad llena sus expectativas y sienten también que la seguridad les puede ofrecer esa tranquilidad y ese bienestar que ellos están buscando. Durante el desarrollo del cargo, cuando ya realmente esas personas que hacen la selección, ustedes han participado en esa investigación de antecedentes, hemos verificado esas competencias primarias del trabajador para hacer el desempeño del cargo, le es realmente entregado a los coordinadores de seguridad, ¿cierto? Y son ustedes los que entran en una responsabilidad muy importante
de hacer la inducción al cargo. Y en esto quiero decirles que encuentra uno muchas falencias en la seguridad porque encuentra inducciones genéricas. Nos acostumbramos a trabajar con base a unas consignas generales, con base a unas consignas preestablecidas que aplicamos absolutamente para todos los puestos de trabajo. ¿Y esto a qué nos está llevando? Nos está llevando a que el personal que desempeña el cargo se encuentre con grandes brechas de conocimiento, con grandes brechas de aplicación de procesos o protocolos y procedimientos que no conoce, porque no nos tomamos el tiempo para generar inducciones y para generar procedimientos, para generar procesos que sean aterrizados a la realidad de los cargos, sino que lo que hacemos es dejar que la persona en el día a día se ambiente, se acostumbre a los trabajos y lo que es peor, que la inducción se la haga un compañero en voz a voz. Y de ese es el resultado para que muchísimas veces encontremos grandes fallas y grandes desviaciones en los servicios y como consecuencia nuestros clientes pierdan la confianza en el servicio de seguridad. Dejemos afectada una persona a la que no le hemos explicado cómo se hacen las cosas, pudiendo llegar inclusive al despido, cuando no algunas veces al maltrato y a la presión. Entonces es un llamado importante aquí, pongámonos la mano en el corazón y sintamos que esas personas merecen tener todo el conocimiento y toda la orientación para obtener un buen desempeño. Igualmente nos corresponde que esa persona que recibimos en un nivel de conocimiento sobre riesgos, sobre seguridad, sobre requisitos legales, sobre vulnerabilidades y amenazas, ese nivel de conocimiento es nuestra responsabilidad de coordinadores, elevarlo y mejorar todas las competencias que nos sean posibles, tanto las competencias duras propias del desempeño del cargo como las competencias blandas. Y esto tiene que ser extensivo a todo el entorno social de nuestro colaborador. Aquí sí que tengo que rogarles el favor de que se piensen siempre en que frente a ustedes tienen un ser humano susceptible de equivocarse, susceptible de acertar, pero susceptible de corregir y de ser mejorado, de ayudarlo a tener una superación. Hace tiempos que los conceptos de supervisión y coordinación dejaron de ser procesos de flagelo y dejaron de ser procesos de dar látigo. En este momento los coordinadores, los supervisores y todas las personas que intervenimos en esa cadena de formación y de desempeño de las personas y del recurso humano dentro de una organización, somos formadores y somos mentores. Y nuestros colaboradores son producto de lo que nosotros somos y de lo que nosotros damos. Entonces, la invitación es esa, por favor, trabajemos por la gente, para la gente y con la gente. Igualmente, cuando se ve la necesidad de generar un retiro, hagámoslo sin afectar su dignidad. Recordemos que de todas maneras estamos vulnerando de pronto la integridad de un ser humano. Así la persona se haya equivocado, etcétera, pero démosle el beneficio de la duda y generemos un proceso de reflexión y construcción para tiempos mayores. Les hablo mucho hoy de este tema, de lo que es la gestión humana, porque los tiempos han cambiado tanto que hoy muchísimos jefes, muchísimos coordinadores y muchísimos supervisores se están viendo abocados a demandas de acoso laboral. Y ustedes ni se imaginan la connotación que tiene una demanda de este tipo. Es uno de los peores impactos que puede tener una persona que trabaja dentro de una estructura organizacional, porque se va a ver limitado para adquisición de otros cargos, se va a ver limitado en una serie de condiciones y entonces, pues ya conociendo también estas consecuencias, yo creo que es hora también de que reflexionemos y no nos expongamos a ese tipo de connotaciones. Entonces concluimos que el objetivo de la gestión de personal es asegurar que las personas que contratan la organización
contribuyan al cumplimiento de sus objetivos y también que después de contratados la organización les pueda brindar la seguridad necesaria para el cumplimiento de sus funciones, y eso incluye lo anterior que hemos conversado. Hay un tema muy importante y es la vulnerabilidad originada en el personal, ¿cierto? Hablábamos que las pérdidas dentro de la organización pueden afectar considerablemente su rentabilidad, y uno de los hechos por los cuales podemos perder a través de la vulnerabilidad de los empleados es por tener un carácter de empleados temporales. Cuando el empleado tiene un carácter outsourcing y temporal, difícilmente se alinea con la misión de las organizaciones y generalmente no logra un nivel de pertenencia. No digo que haya casos particulares. Realmente en el sector de la seguridad nosotros poco vivimos este flagelo porque no podemos hacer ese tipo de contratación en el nivel básico operativo, pero sí lo podemos hacer a otros niveles que de pronto nos pueden generar este tipo de vulnerabilidad o de pérdida. El otro tema en el cual se puede convertir en una vulnerabilidad es la falta de conocimiento. La falta de conocimiento y competencia, la falta de actitud, la falta de direccionamiento. Por eso les digo que la inducción no puede quedar con vacíos, porque todos los vacíos que nosotros generamos en la inducción se pueden ver reflejados más adelante en un proceso de pérdida. Hay otro elemento importante también que es la falta de motivación para que las personas se animen a hacer una cooperación con sus compromisos y con sus procedimientos de seguridad. Entonces, entre más nosotros generamos un alejamiento entre la identidad de los objetivos corporativos y la identidad de los objetivos personales y no logramos una conexión emocional de los colaboradores con nuestra coordinación y con nuestra organización, pues cada vez tendremos una mayor brecha, una mayor vulnerabilidad dentro de nuestros procesos y dentro de los desarrollos operativos. Dentro del proceso de gestión humana y teniendo en cuenta el proceso de selección, hay una herramienta muy importante que es la solicitud de empleo, mal llamada en Colombia la hoja de vida. La solicitud de empleo es un documento que nos permite obtener del candidato la información necesaria y legalmente obtenible para comprobar si reúne los requisitos y características establecidas para el puesto. Cuando nosotros hablamos entonces de esta solicitud, vamos a ver que tiene unos campos importantes como son obviamente los datos relacionados con la parte personal del individuo. Necesitamos también unas características o una consignación de datos sobre empleos anteriores. Necesitamos una consignación de datos sobre todo su histórico académico e igualmente sobre su estadio y su recorrido personal y social. Entonces todo esto conforma lo que conocemos como los antecedentes generales de un aspirante a un empleo. Hay una cosa muy importante que ya les dije y es para poder diligenciar cualquier información que sea legalmente obtenible necesitamos una autorización de ese aspirante. Esa autorización puede ir dentro de la solicitud del empleo o se puede hacer una autorización particular para el uso y la consulta de los datos. Hay una cosa muy importante, es que la duplicación, inclusive el duplicar estas autorizaciones, tiene que estar también previamente autorizado por el dueño de la información para poder generar una duplicidad de esta información. Dentro de los aspectos relacionados con todo el tema de gestión humana, y hoy teniendo tantas leyes que influyen dentro del tema de empleabilidad en Colombia y en el mundo, por todo lo que hemos generado acuerdos con la OCDE, con el Instituto de Innovación Internacional y demás, tenemos que tener en cuenta que nosotros no podemos incurrir en una discriminación explícita cuando hacemos las convocatorias de empleo. Por eso en este momento hablamos muy importante de las políticas de ingreso.
dentro de esas políticas de ingresos se deben considerar todas aquellas leyes que no podemos afectar cuando estamos haciendo una convocatoria para un empleo. Otro aspecto importante es que nosotros debemos manifestar y reconocer siempre una intención de buena fe. Es decir, partimos de que las personas actuamos de buena fe y en ese contexto empezamos a hacer el desarrollo de todo lo que es el proceso de gestión del personal. Vamos a entonces hablar también de otra herramienta fundamental que se conoce con el nombre de Curriculum Vitae. Es importante también diferenciar entre una solicitud de empleo, una hoja de vida y un Curriculum Vitae. El currículum es un resumen sucinto, pequeño, de toda la trazabilidad profesional que una persona ha tenido a lo largo de su vida profesional. La hoja de vida es un recuento de lo que ha desempeñado dentro de una organización. Entonces, cada organización le genera una hoja de vida a ese colaborador que ingresa y todo lo que le alberga y le guarda y le archiva en su carpeta es lo que constituye la hoja de vida. Y la solicitud de empleo, pues es, como ya les dije, una recopilación mucho más completa de todo lo anterior consignado en un solo documento. Hay que hacer otra cosa importante y es la transparencia, evitar la corrupción y dentro de esos aspectos tenemos que hacer lo siguiente. Primero, la evaluación del solicitante. Tenemos que tener características iguales para todos los solicitantes. Eso impide que vengan algunos temas relacionados con oportunidad, con soborno y con otro tipo de actitudes negativas que se pueden presentar en una empresa cuando los salarios son atractivos o cuando las oportunidades son importantes. Entonces debemos establecer cuáles son los estándares por los cuales vamos a analizar las hojas de vida, qué tipo de calificación vamos a dar, siempre manejar todo esto dentro de la norma conocida como la ley del hombre íntegro. Esto quiere decir que una persona lo es en su totalidad y que no podemos descalificar una persona solamente por una característica. El otro tema es importante y es que siempre miramos el candidato dentro de las necesidades de la empresa, no dentro de las necesidades del candidato. Un aspecto fundamental dentro de las leyes de selección es tener unas políticas de rechazo claras, es decir, ¿quién no entra a esta organización? No entra el que no, el que sí, etc. Pero deben ser iguales las reglas para todos los aspirantes. Hay algunos aspectos importantes que debe considerar la empresa si son descalificadores inmediatos, como el tema de falsificaciones, por ejemplo, ¿sí? El falsificar un documento, el colocar datos inexactos, el perder una prueba. Esos son factores de pronto que van a pesar en la descalificación o en la no aceptación de un candidato, pero tienen que estar establecidos desde el proceso de evaluación. Vamos a mirar entonces qué estándares debemos darle al candidato para que él tenga de alguna manera una seguridad de que se está presentando a un proceso serio. Miren, tengamos en cuenta una cosa. Generalmente los aspirantes a los procesos operativos son personas a las que no les sobran los recursos y hacerlos imprimir una cantidad de documentos, hacerlos ir a una entrevista, volver a otra entrevista, etcétera, estamos afectando su integridad económica. Hoy hay herramientas obviamente para utilizar la parte virtual y demás, pero igualmente tratemos de evitar toda esa cantidad de repeticiones, el que tengan que imprimir hojas de vida, si hoy todo se puede mandar realmente por correo. Entonces pensemos en esas soluciones. Hay un tema importante y es suministrarle la información clara y necesaria, publicar cuáles son los requisitos del puesto, cuáles son los documentos que se necesitan, qué características tienen que tener esos documentos y no que después que la persona llega, imprimió, entregó y eso, pues nos devolvemos a decirle que no cumple con las condiciones exigidas. Ya les había dicho que en el concepto del nombre íntegro no se rechaza al candidato por una sola condición desfavorable, a no ser que esa condición desfavorable sea de alta gravedad.
Hay un tema importante y es que generalmente y en todos los niveles, ¿cierto?, encontramos falsas declaraciones o inconsistencias en las hojas de vida. Entonces, ¿en qué miente normalmente la gente? Entonces, mienten en los tipos de empleos que tuvieron, en lo que hicieron en esos tiempos que no tuvieron trabajo, que los llamamos lagunas, en los salarios que percibieron y en las funciones a que estuvieron encargados. Ahí hay que hacer una valoración de esa pertinencia y muchísimas veces las personas pues creen ingenuamente que con eso van a tener una mejor oportunidad. Si eso es claro, en las jugadas debe conocerlo el candidato desde el mismo momento en que va a presentar su solicitud de empleo. ¿Cuáles son las causas de rechazo? Para que después no tenga ninguna sorpresa. ¿Qué vamos a tener en cuenta entonces cuando analizamos? ¿Y por qué? Aquí le hago un llamado a los coordinadores, porque ustedes debieran ser las personas que realizan una evaluación sobre esas solicitudes de empleo para detectar algunos signos, ¿no es cierto? Entonces yo puedo detectar un signo, por ejemplo, de inestabilidad en las relaciones personales. Entonces resulta que no duro trabajando en ninguna parte porque genero conflicto con los que me rodean. O tengo una indicación de inestabilidad laboral, 4 meses, 3 meses, 1 mes y roto como de puesto en puesto. Hay otro caso también que estamos viendo y es que antes rechazábamos personas que reunían en exceso las condiciones del cargo. Pero en este momento, con todo el tema de crisis económica, con toda la sucesión de post-pandemia, pues hay gente que está muy bien calificada y que se está empleando en realidad por cualquier oportunidad que tenga. ¿Cuál es el problema? Que seguramente cuando encuentre una oportunidad mejor, pues migrará. Pero digamos que ya no podemos ser tan rígidos en esa concepción como lo éramos hace unos años. Igualmente antes se consideraba como una causal no de rechazo, sí, pero sí de consideración el hecho de que el salario o el ingreso hubiera ido en declive. Pero ante las crisis y teniendo en cuenta que hay personas que son retiradas de ciertos cargos y después nunca vuelven a encontrar esa oportunidad, pues en este momento no es, digamos, tan relevante esa condición. Cuando hablamos de falsificación, uno se sorprendería, porque uno dice, bueno, ¿quiénes están falsificando esos informes o esas informaciones que colocan en las hojas de vida? Entonces, increíblemente se encuentran más falsificaciones a nivel de ciertos cargos con un nivel de dirección importante. Y encontramos que hay personas que tienen grados conseguidos por internet con una sola impresión. También encontramos personas que se gradúan de universidades que no existen o se gradúan de programas que no tienen las universidades. Entonces se considera que más o menos el 10% de las solicitudes de empleo tienen alguna inconsistencia relacionada con la procedencia y la legalidad de estos documentos. Vamos a mirar también algo que en seguridad es muy importante, ¿sí? Y más por la condición de seguridad de nuestro país. Cuando una persona se presenta y vamos a hacer un análisis de antecedente laboral, les aconsejo generar una línea de tiempo de empleabilidad que se compara con la línea de tiempo de su parte de domicilio y con la línea de tiempo de su formación académica. Esto nos permite ver si realmente es coherente el tema de ubicación y tiempos. Cuando nosotros encontramos lagunas, es decir, brechas de tiempo de más de 1 mes en que la persona duró sin empleo o no reporta un empleo, tenemos que hacer una averiguación. Igualmente cuando reporta trabajos con patrones familiares, teniendo en cuenta de todas formas que en Colombia es muy usual que existan las empresas familiares y que es ahí donde muchos de nosotros iniciamos nuestra vida laboral. Hay otros elementos importantes y es que no verificamos a veces el tema de la procedencia de los títulos y muchas personas inflan su salario, como ya lo habíamos hablado, con el fin de buscar una mejor asignación en el puesto que están buscando.
Dentro de la averiguación, usted también en la entrevista, en la averiguación de antecedentes, etcétera, debiera obtener la información de por qué se retiró de su empleo o de su cargo anterior, o sea, cuáles fueron las razones para dejar ese empleo. Es muy importante y hay una regla para esto, y es: en cuanto la respuesta sea más complicada, mayor profundidad debe llevar la investigación. ¿Sí me entienden? Cuando yo me enredo en explicaciones confusas, es mejor llevar una investigación más profunda. Hay cosas que normalmente no se colocan en las referencias. Ustedes saben que en Colombia por ley no podemos dar una mala referencia de un trabajador, pero sí tenemos que buscar otros medios para poder encontrar cuáles son las causas reales de abandono o de pérdida de un cargo, causas que a veces pueden incidir en el éxito del desarrollo del cargo al que el aspirante está buscando llegar. Nosotros tenemos documentos, ¿no es cierto? Y cuando establecemos, por ejemplo, un formato para diligenciar la solicitud de empleo, hay personas que dejan los espacios en blanco. Eso hay que verificar el por qué se dejan en blanco. Hay que establecer también si nosotros vamos a recibir hojas de vida sin formato, que cada cual, o solicitudes de empleo, que cada cual las llena a liberalidad, o si vamos a establecer un formato, por ejemplo, como el Minerva 1003, otros formatos que encontramos en Colombia y en algunos países vecinos, donde se han estandarizado este tipo de formatos para diligenciar las solicitudes de empleo. Es muy importante ver entonces por qué se omiten ciertas informaciones y hacer la advertencia cuando se hace la convocatoria de la diligenciamiento de estos documentos a totalidad. Hay un importante aspecto relacionado con el servicio militar. En los países como el nuestro, donde el servicio militar es obligatorio, pues tendremos que mirar varios factores, ¿cierto? Uno de ellos es, pues, si fue uso de buen retiro, el tipo de baja que le dieron, hasta qué avance llegó en jerarquía y otros elementos que normalmente podemos consultar en la hoja de vida militar. Pero si tenemos sospechas, es mejor ampliar esa información porque esas también las falsifican. Una vez que ya dentro de la persona, seguramente el aspirante ha superado estos elementos, ¿cierto?, de análisis de hoja de vida, de análisis de antecedentes y muy probablemente las pruebas psicotécnicas y demás, y las de conocimiento, venimos a realizar una entrevista. ¿Con quién se debe entrevistar el aspirante? Entonces se debe entrevistar con el director de recursos humanos, con el director de seguridad si va a estar en esa área y con su jefe inmediato. ¿Qué es un aspecto importante para esas entrevistas? Que tengamos establecido un protocolo y hay unas reglas básicas para hacer entrevista, que haremos los ensayos y haremos las prácticas durante nuestras sesiones sincrónicas. ¿Qué hacer cuando hacemos investigación de antecedentes? ¿Qué va a ser el resultado de una investigación de antecedentes? Y si la persona es aceptable o no es aceptable. Pero igualmente tengamos en cuenta, como ya lo dijimos, que en Colombia está prohibido dar referencias negativas de un ex trabajador. Entonces hay que tener mucho cuidado mirando si realmente, aunando toda la información, y por eso es que tenemos que hacerle análisis a esa información que nos entrega el aspirante. Tenemos que hacerle un análisis desde todos los aspectos y cruzar toda la información para poder hallar vacíos posibles. ¿Y qué vamos a hacer entonces respecto a esa investigación? Que sea pertinente, es decir, ¿estamos realmente haciendo una investigación? ¿Estamos realmente haciendo un análisis para el tipo de cargo que nosotros necesitamos, para el tipo de organización a donde vamos a llevar a nuestro colaborador? ¿Es confiable eso que realizamos? Cuando una persona tiene, por ejemplo, una falla o una desviación en el desempeño de su cargo, nos vamos a mirar si en algún momento durante el proceso de selección hubo un indicio de que la persona tuviese esa tendencia o algo, porque no es tan usual que una persona se vuelva mala de la noche a la mañana. Entonces es probable que algo nos haya fallado en el proceso de selección. Por eso es muy importante también que culturalmente
y que lo hagamos por política empresarial, que cuando una persona tiene un fallo, se equivoca en cosas críticas, vayamos a mirar cómo fue el proceso de selección, a ver si fue que nos saltamos algún indicio o que simplemente no aplicamos las pruebas necesarias. Hay otro elemento que es importante analizar, especialmente en ciertos cargos, como por ejemplo cuando las personas van a tener manejo de dineros, manejo de activos, acercamiento con valores, etcétera, y es algo que se llama la indagación financiera. Si bien en muchos casos está anexada o está inmersa dentro de la visita domiciliaria o dentro del análisis de la solicitud de empleo, nosotros debemos aplicar un procedimiento de indagación financiera previo consentimiento y previo aviso del candidato. ¿Y cuándo aplicamos esa indagación financiera? Dependiendo del cargo, aplicamos ese proceso de indagación financiera cuando la persona va a hacer un ingreso, especialmente para conocer cómo es la madurez económica de ese candidato. Normalmente, aunque no es pecado que las personas vivan en un nivel de endeudamiento y menos en nuestra sociedad, pues sí hay que mirar que hay personas que tienen un mayor nivel de madurez económica, que eso también les ayuda a trabajar en un entorno de estabilidad. Igualmente, cuando nosotros pensamos en hacer un ascenso dentro de la organización a un cargo con una responsabilidad significativamente mayor o que en ese momento va a entrar a tener manejo de algún tipo de bienes o inversiones, pues es necesario hacer esta indagación financiera. El otro tema importante sería hacerla cuando nosotros tenemos personas en puestos muy delicados, por ejemplo, personas que manejan el rubro de compras, el rubro financiero y otros rubros críticos que nos hacen establecer que esa persona en cualquier momento puede haber, por ejemplo, tenido un enriquecimiento ilícito o una procedencia de bienes que ha tenido una infiltración de algún carácter. Si nosotros hacemos cíclicamente y periódicamente esa indagación financiera, pues lo vamos a detectar de una manera pronta, por lo menos de los bienes que están a nombre y a cargo de nuestro aspirante o de nuestro colaborador. Hay un tema importante y es que hay que dejar un espacio en esa liberalidad para los cargos críticos, es decir, en el procedimiento cuando hablemos sobre indagación financiera debe quedar claro que por designación de la gerencia o por designación de la alta dirección de la junta de socios, del comité de riesgos o del comité de ética, se podrá hacer una indagación financiera en cualquier momento y que el colaborador o el aspirante tiene que aceptarla, pero eso por favor se debe pactar antes y se debe establecer antes de firmar el contrato de trabajo. Cuando nosotros hablamos de estos procesos, ¿cierto?, de selección y permanencia en el cargo, pues encontramos una serie y una cantidad de anomalías que comienza desde que estamos haciendo la recolección de hojas de vida, a veces por falta de claridad en lo que estamos solicitando, a veces porque el perfil de cargo no ha sido claro, a veces porque no buscamos a las personas de manera personalizada para que nos aclaren dudas que tenemos con respecto a la hoja de vida, entonces preferimos rechazarlas y ahorrarnos ese trabajo que buscar una aclaración. El otro caso importante es que en algunos casos encontramos estas anomalías sin necesidad de acudir a la entrevista porque ha sido producto de una investigación adicional. Por ejemplo, encontramos una inconsistencia en la hoja de vida, pedimos una investigación adicional y allí encontramos una anomalía significativa. Ese también es una anomalía que muy probablemente se debe tener en cuenta. Y otras anomalías se detectan durante el proceso de entrevista cuando teniendo nosotros el conocimiento de la solicitud de empleo, pues vemos inconsistencias o anomalías en lo que nos declara el sujeto, o lo mismo puede suceder durante el proceso de visita domiciliaria. Por eso es tan importante que las personas que van a hacer intervención en los procesos de selección
estén muy bien enteradas y hayan analizado muy bien la hoja de vida para que puedan hacer el comparativo de los datos allí consignados. Hay otro tema importante y es, nosotros siendo los coordinadores operativos de seguridad, necesitamos que las personas que ingresan a nuestras organizaciones de seguridad y que estas personas que ingresan van a desempeñar un cargo administrativo o un cargo operativo, debemos nosotros tener una información clara acerca de la percepción y el criterio de seguridad que tienen esas personas, ¿cierto? ¿Y qué buscamos cuando nosotros conectamos con esa información? Lo primero que vamos a buscar es cuál es la percepción, cuál es la conciencia de seguridad que esa persona trae a la organización. El segundo elemento es la comprensión sobre la seguridad y las operaciones. Una persona que entra al sector de seguridad tiene que entender que no está entrando a un sector común, que está entrando a un sector que requiere unos compromisos y que requiere unas habilidades y una constancia diferente. Igualmente, debe buscar una conexión entre los objetivos de seguridad y las medidas seleccionadas con los objetivos personales del sujeto que estoy entrevistando. O sea, una persona que no cree en las medidas de seguridad, que no acepta los conceptos disciplinarios, que le es difícil seguir ejemplo y acatar órdenes, pues difícilmente se va a poder adaptar a un proceso de seguridad. Hay otro tema importante y es que dentro de los conceptos de seguridad hay claridad de que tenemos que cumplir con todos los requisitos contractuales que hemos asumido con el cliente. Y entonces eso lo tiene que tener claro el aspirante, que él va a tener que irse a adaptar a una organización que no es la propia, pero que tiene que ir a hacer identidad con esas políticas, con esa misión y con esa visión. Esto nos permitirá lograr conexiones exitosas con nuestros clientes, satisfacción también de nuestros colaboradores, permanencia y retención. Recordemos que dentro de los retos grandes que tenemos para el siglo presente y para el año venidero, a nivel internacional están en gestión humana el respeto a los derechos humanos y la retención del personal. Entonces, cada día es más difícil que las personas permanezcan en sus cargos y entonces permanentemente el desgaste de nuevas inducciones, nuevas contrataciones, etcétera, son rubros muy altos que afectan la rentabilidad de las organizaciones. Y cuando nosotros hacemos los presupuestos por contrato, pero nos enfrentamos a una cantidad de situaciones que generan una rotación inmensa, donde no hay claridad con el cliente, que simplemente por temas emocionales decide que le cambiemos el personal y nos conlleva esto a tener una cantidad de fricciones y de problemas laborales, pues eso está incidiendo directamente con la rentabilidad. Hay otro elemento importante y es, cuando nosotros hablamos del tema de seguridad, tenemos que generar un programa de capacitación, así la persona ya traiga sus capacitaciones de ley, pero es que en cada lugar y en cada sitio la seguridad se aplica de manera diferente. Entonces, estábamos hablando precisamente del tema de la inducción. Cuando hacemos una inducción, esta inducción, vuelvo y le repito, debe ser aterrizada. Pero ¿qué es lo que usualmente encontramos? Que ustedes y nosotros llegamos a un puesto de trabajo y lo que encontramos son unas consignas generales para todos los puestos de la organización y unas consignas específicas que específicas solo tienen el título. Entonces, a duras penas las personas resuelven prestar el servicio de discrecionalidad, como ellos creen que son. Es muy importante que pensemos en esta variable de aterrizar nuestros temas funcionales. Hay un tema también fundamental que es cómo va a contribuir ese miembro de la seguridad a promover cultura y conciencia de seguridad en las personas que están a cargo de su protección. Entonces, hay que enseñarle que el ejemplo cunde, hay que enseñarle que cuando las personas ven afectados sus bienes o su integridad personal, pues obviamente pasan de ser ovejas a ser lobos y entonces todo esto se vuelve una capacidad de comprensión por parte de nuestro personal operativo.
dentro de los temas importantes que también tenemos que educar a nuestro personal operativo y educarnos nosotros como coordinadores de seguridad, está el hecho de que esa responsabilidad implícita que sienten nuestros clientes, los ciudadanos y todo el mundo, de que la seguridad tiene que responder por todos los hechos que se suceden dentro de un entorno. Y entonces, si se le pierde el anillo a la niña, ¿qué estaba haciendo seguridad? Si hay una intrusión, ¿qué estaba haciendo seguridad? Si hay una pérdida, ¿qué estaba haciendo seguridad? Entonces es muy importante que nosotros entendamos que eso hace parte de la naturaleza de nuestra profesión y sobre todo tenemos que capacitar a nuestros colaboradores para que estén en capacidad de enfrentar estas situaciones. Este tema de la investigación sobre reclamos e incidentes pues es permanente y es parte de nuestro día a día y tenemos que aprender a aceptarlo como tal y hacer todos los temas, ¿cierto?, para lograr a generar una negación o una confirmación. Continuando con nuestro tema de gestión de personal, vamos a hablar de algo muy importante que está relacionado con sucesos consecuentes y de mucha permanencia en nuestra gestión y en nuestra convivencia laboral, que están relacionados con algo que se ha denominado la violencia en el lugar de trabajo. Esta violencia en el lugar de trabajo se puede materializar de cualquier forma. Puede ser una violencia de carácter psicológico, puede ser una violencia de carácter físico o puede ser una violencia disfrazada de grandes exigencias simplemente para aburrir a las personas y hacerlas desistir de la continuidad de su proceso. Cuando nosotros queremos visualizar un programa de prevención de violencia en el lugar de trabajo, tenemos que comenzar igual que comenzamos el proceso de gestión humana. Y quiere decir que debemos iniciar a hacer una evaluación preocupacional. ¿Para qué? Para detectar si esos aspirantes tienen alguna tendencia a incurrir en actos de violencia en el lugar de trabajo, como el ser agresivos con las personas que les están subordinadas, agresivos con sus superiores, si tienen antecedentes de violencia en el lugar de trabajo, si han tenido alguna denuncia de acoso laboral o al contrario han generado denuncias de acoso laboral, si han sido personas que han tenido algún problema de estrés postraumático por esta causa. El otro tema importante es que debemos tener en cuenta la aplicación de unas medidas de control de acceso. ¿Por qué? En muchas ocasiones, parejas ajenas a nuestros dispositivos y a nuestras comunidades empresariales, ¿cierto?, se acercan para hacer agresión de su pareja en las áreas de trabajo, tipificando situaciones de violencia que han podido llegar hasta situaciones de fatalidad. Entonces hay que establecer unas normas y unas reglas para el ingreso y permanencia de este tipo de visitantes dentro de las organizaciones. Es muy importante también que las personas conozcan cuáles son las reglas de comportamiento para evitar estas agresiones, bien sea entre personal, entre jefe y subordinado o entre subordinado y jefe. Entonces deben existir políticas y procedimientos claros para la prevención y control de este tipo de violencia en el lugar de trabajo. Todos los casos que se suceden de violencia deben ser llevados a un comité, bien sea analizados en los comités de convivencia o analizados en los comités de manejo de crisis. Pero de todas maneras es muy importante que se generen desde allí unos lineamientos para el manejo de este tipo de incidentes, bien sea desde el comité de convivencia o desde el comité de manejo de crisis. ¿Cómo entonces vamos a trabajar en esa intervención de la violencia en el lugar de trabajo? Lo primero, una excelente comunicación abierta con los colaboradores que tengan la posibilidad de hacer denuncias sobre situaciones de violencia en el lugar de trabajo. Hay que ofrecer también unos medios y hay que ofrecer también una protección para las personas que denuncian, porque muchas veces los denunciantes se convierten en víctimas
porque dejamos conocer al denunciado de quién fue quien genera esta queja o ese reclamo. ¿Qué hay que hacer entonces para desarrollar programas de conciencia? Pues como su nombre lo indica, tenemos que promover esos programas donde la prevención, donde la percepción de seguridad sean parte de la vida a día y la cotidianidad de cada uno de nuestros colaboradores. Otro factor importantísimo en la vida laboral es el proceso disciplinario. Y en ese proceso disciplinario, tradicionalmente la seguridad pues ha tenido un criterio fuerte porque ha venido derivado generalmente de los procesos que se aplican en las fuerzas militares o en la policía, ¿cierto? Y entonces a veces se pierde el enfoque de lo que es un proceso disciplinario. Dentro del concepto de proceso disciplinario, entonces, hablando de un estándar que hoy se maneja con un enfoque diferente de lo que es el bienestar, hablamos de que se debe disciplinar sobre un objetivo, es decir, mire, usted tiene que mejorar para que alcancemos tal objetivo. Lo sancionamos para que usted tenga la oportunidad de generar una reflexión, una capacitación o una nueva formación y conducta para que le aporte a X o Y objetivo. Otro tema fundamental es disciplinar en privado. Miren, eso es una de las causas de ofensa y de violencia en el lugar de trabajo más complicadas que tenemos, y es que vamos disciplinando a grito pelado, como se dice, perdonen la expresión tan coloquial, pero no nos acostumbramos a que tenemos que hacer una acción disciplinaria únicamente para el interesado. Y lo otro es una acción disciplinaria constructiva. O sea, tenemos que trabajar en formar, no en desinformar ni en destruir. Ok, hay un tema muy importante para aplicar disciplina. ¿Sobre qué voy a aplicar disciplina? Tengo que aplicar disciplina sobre estándares que yo ya definí, que yo ya establecí. Y entonces tengo que decir, mire, esta es la regla y este es el reglamento y esta es la política. Si usted se sale de esa regla, si usted se desvía de esa política, voy a tener que incurrir en un proceso disciplinario con usted. El otro tema importante es que debe haber un sistema, ¿cierto?, de sanciones preestablecido. Por eso es que nosotros tenemos los reglamentos internos de trabajo, donde allí generalmente se establecen los niveles de sanción para cada una de las faltas disciplinarias que entonces se califican como faltas graves, como faltas moderadas, etc. Y asimismo se establece la sanción. El otro aspecto importante es la forma de la sanción. Entonces voy a aplicar una sanción económica, voy a aplicar una sanción de suspensión, voy a aplicar una sanción de amonestación, o cómo va a ser eso. Todo eso debe estar previamente establecido. Hay un aspecto de todas maneras que habla de una condición de trabajadores que afortunadamente son los menos, que cometen actos deshonestos dentro de la organización, ¿cierto? Y entonces vamos a mirar una serie de condiciones por las cuales los trabajadores atentan contra su misma organización. Muchas veces lo hacen como un factor de reacción por situaciones a que han sometido de violencia en el lugar de trabajo. Algunas también lo hacen porque no hemos detectado tempranamente que tienen esas tendencias o esas condiciones de deshonestidad y los ingresamos a la organización ya con esas falencias. Y también en algunos de los casos simplemente porque hemos dejado un exceso de confianza y no hacemos controles, y esto conlleva a que se sucedan estos tipos de situación. Hay una cosa muy importante, y es que cuando los actos se cometen al interior de las organizaciones tenemos 4 dificultades grandes. La primera es una dificultad para prevenir que esto suceda. La segunda dificultad grande aparece en la falta de medidas de prevención. Es difícil colocar medidas de prevención para atacar los ilícitos internos. También tenemos dificultades para investigar y muchas más dificultades para perseguir,
porque normalmente la ley tiene una cierta protección hacia el empleado y es muy difícil a veces demostrar este tipo de ilícitos y por eso se hace complicado generar esta condición. ¿Qué nos sucede entonces? Que tenemos grandes impactos relacionados con la falta de honestidad de los trabajadores. Por eso hoy el nuevo enfoque en la prevención orientada hacia la prevención de pérdidas, ¿cierto? Exige una especial atención hacia las vulnerabilidades que son originadas en las personas y también se busca que los departamentos de seguridad cada día depuren más hacia contar con personas de altos niveles de integridad y honestidad que nos permitan realmente cuidar el hecho de la deshonestidad de los demás colaboradores. Es innegable también que al interior de las organizaciones se pueden suceder delitos, ¿cierto? Y que normalmente cuando tenemos una acción jurídica, pues esa acción jurídica se genera sobre una persona, sobre un ser humano. Es importante por eso que los conflictos que generalmente las personas viven, ¿cierto? Son de dos tipos. Unos conceptos intrapersonales que están relacionados con su propio yo, ¿cierto? Con su temperamento, con sus niveles de emocionalidad, con su carga genética, con una cantidad de condiciones que son, digamos, propios del yo. Y otros que son interpersonales, que están relacionados con cómo se relaciona con los demás, que están vinculados con cómo actúan en grupo. Una cosa es un individuo como individuo y otra cosa es cómo se comporta una masa o un grupo dentro de una organización o dentro de una sociedad. Sin embargo, pues hay una serie de condiciones que nos, digamos que facilitan o predisponen al conflicto laboral, ¿cierto? Y una de esas condiciones pues es innegablemente la infiltración, que nos metan personas que quieren desestabilizar las empresas, se ve muchísimo hoy. Desafortunadamente muchos movimientos sindicales se están prestando para estas situaciones, ¿cierto? Igualmente la penetración, que es cuando ya entramos personas contaminadas, y por último hay un factor muy importante que es el soborno. Entonces lograr a través de dádivas que las personas le hagan daño a las organizaciones. Cuando hablamos de estos factores tanto intrínsecos como extrínsecos, para poder hacer el análisis nos vamos a entrar en una teoría que es conocida como el triángulo del hurto o el triángulo del delito. Este triángulo del hurto o triángulo del delito tiene tres vertientes principales. Una es la vertiente de la oportunidad, la otra la vertiente de la motivación y la otra la vertiente de la racionalización. Entonces hablamos de racionalización, oportunidad y motivación. Cada uno de estos factores los podemos analizar por separado, ¿cierto? Y lo vamos a analizar en nuestra sesión sincrónica, pero adelantemos por ahora que, como ustedes recuerdan, teníamos un dicho y tenemos un dicho coloquial en Colombia y muy seguramente en otros países relacionados con el tema de que la oportunidad hace al ladrón y que al arca abierta el justo peca. Hay otro elemento fundamental también y es que muchas veces la oportunidad la damos en altas esferas de los cargos, con ejecutivos que llevan mucho tiempo, con personas que llevan mucho tiempo desempeñando los cargos y entonces eso hace que se familiaricen de tal forma con sus procesos que también encuentren fácilmente por dónde vulnerarlos. Por eso es que hay que estar haciendo reiterativamente estos análisis de oportunidad para estar seguros que estamos cerrando esas brechas que pueden ocasionar delitos internos que estén derivados con la oportunidad. Vamos a hablar de otra vertiente, ya vimos la oportunidad, ahora vamos a hablar de un proceso que se considera todavía más grave, que es el proceso de racionalización, y es qué tanto elabora un individuo para poder atentar contra su propia organización cuando empieza él mismo a hacer una autojustificación de sus actos. Entonces
La racionalización es un detalle o es una vertiente que él mismo se establece diciendo, bueno, pues aquí no pasa nada, esto es como quitarle un pelo a un gato, pues realmente aquí me pagan poco, entonces yo me cobro por otro lado, y empieza a justificar esa conducta para hacerla aceptable ante sí mismo. Ese es el proceso de racionalización. Cuando nosotros estamos haciendo entrevistas de selección es muy importante que hagamos indagación, que hagamos presión sobre cómo se comporta esa persona con los elementos del triángulo del hurto. Y ahí pueda que nos encontremos sorpresas y detalles interesantes de cómo funcionan las personas cuando se ven enfrentadas a esta situación. Hay otro tema importante que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta, que son las políticas de seguridad, ¿cierto? Y esas normas generales de seguridad. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué no se puede hacer? Y sobre todo un factor muy importante es darle una identidad a los activos de la organización. Porque a veces dentro de los lemas que empezamos a tomar en las organizaciones de somos una familia, el triunfo es de todos, etcétera, pues se borra ese nivel de propiedad. Como somos una familia, yo me puedo llevar esto, me puedo llevar lo otro, y comienzan unos factores de confianza que al no ser detectados, pues ese ejemplo si cumple rápidamente, y entonces una persona dice, vea, fulano se llevó eso, no le pasó nada, pues yo también voy a hacer esto y probablemente tampoco me suceda nada, y comienza el tema de hacer una especie de equipos y fusiones para atentar contra los activos de la organización. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de cómo serían las cifras relacionadas con la honestidad, entonces estudios internacionales han demostrado que el 90% de los trabajadores puede haber estado involucrado en una conducta deshonesta en una empresa normal. Involucrado no quiere decir que haya participado, puede ser que se dio cuenta, puede ser que fue enterado, puede ser que pertenecía a la misma área. Que el 25% de los empleados hurta habitualmente, no grandes cantidades, pero pueden estar hurtando habitualmente, el 25%. Y un 50%, si tiene la oportunidad, lo hará. Entonces fíjense que realmente nosotros trabajamos más o menos, y de pronto menos, con un 25% de personas que realmente tienen sus principios sólidos, pero que hoy a través de presiones, amenazas, temas de soborno, etcétera, se puede estar bajando esa cifra o ese porcentaje de personas que consideramos completamente honestas. Y aquí es cuando uno se pregunta, ¿será que todos tenemos un precio? También se ha dicho mucho sobre la necesidad en temas de deshonestidad, ¿cierto? Es cierto que muchas personas cometen ilícitos por necesidad, pero esto también a veces se da por la falta de oportunidad de comunicar. Una persona que tiene una necesidad, por ejemplo, con un hijo enfermo, que tiene una necesidad por una deuda apremiante, pues debiera tener la oportunidad de comunicarlo a la organización y mirar cómo se puede ayudar a solucionar, o por lo menos estar enterados de estas situaciones para prevenir estas condiciones que se pueden presentar dentro de la organización. Hay un tema fundamental también en todo esto del comportamiento, pasando por el triángulo del hurto, etcétera, que hoy se conoce como ingeniería social, ¿sí? La ingeniería social es un proceso para generar influencia y persuasión, y generalmente se utiliza para engañar a las personas. Entonces también se trabaja mucho en las organizaciones para influenciarlos a hacer inversiones, para influenciarlos, por ejemplo, a ingresar a movimientos políticos o movimientos sindicales o movimientos que van en contra de las organizaciones, y se hace a través de estos procesos que hoy se conocen como procesos de ingeniería social. Hay un tema importante para cerrar un poco el concepto de gestión de talento humano. Es recordarles que nosotros trabajamos con seres humanos y que hoy el desempeño laboral se construye por competencias. En Colombia contamos con un proceso de certificación de competencias laborales
que se realiza a través de las mesas sectoriales de competencia laboral. La seguridad y vigilancia privada cuentan con la Mesa Sectorial de Vigilancia y Seguridad, a la cual les invito a pertenecer. Los invito a promover la certificación de competencias de sus colaboradores. Tenemos un programa único en el mundo. Tenemos una entidad como el SENA que realmente respalda y construye. Igualmente en este momento se está haciendo la construcción del programa de técnico laboral y tecnólogo en seguridad, y serán grandes oportunidades para que su personal operativo siga creciendo. A ustedes como coordinadores de seguridad los invito a buscar certificaciones internacionales, a buscar la certificación como evaluadores de competencia para que de esta manera le den ejemplo a su personal a cargo en la coordinación. Muchas gracias, la bibliografía queda presente y nos vemos en la sesión sincrónica.